Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de hoy, que se denomina Salud Ambiental y Pediatría. Recordamos las reglas de convivencia, que los micrófonos de todos los participantes deben estar silenciados y pedimos por favor utilizar el chat para realizar preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación vamos a dar un espacio para que los expositores puedan contestar las dudas. Como el material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, por favor, recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Vamos a darle la palabra a la doctora Analía Ferloni del Servicio de Epidemiología. Hola, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre, como se me lo recién, es Analía Ferloni, yo soy médica del área de epidemiología, soy epidemióloga, soy especialista en salud y ambiente y formo parte del grupo de lo que es la evaluación de salud ambiental acá en el hospital. En esta diapositiva un poquito queremos como contarles cuál va a ser el recorrido, los temas que vamos a tratar de llevar adelante en el Ateneo. Primero vamos a hacer la presentación de los casos que consultaron en el consultorio de salud ambiental en el hospital. Después brevemente le vamos a presentar un poco el consultorio y los circuitos que llevamos adelante en él. Una introducción breve al contexto del primer paciente que consultó digamos, cuál fue el motivo de consulta, que en este caso fue asbestosis. En relación a esto, ¿qué nuevos abordajes, qué nuevas tecnologías podemos pensar? Un poquito cómo es la historia, ¿no?, de lo que es la asbestosis, pensado como exposición laboral. Y por último, lo que sería, creemos, el enfoque de redes para justamente el abordaje de los determinantes sociales de estos casos. La que sigue. Muchas gracias, Analía. Vamos a darle la palabra a la doctora Macarena Parot del Servicio de Toxicología. Bueno, buenas tardes, yo soy Macarena Parot, soy médica toxicóloga y conformo parte del equipo de salud ambiental. Bueno, para empezar a comentar los pacientes, queríamos ponerlos en el contexto en el que sucedieron estas consultas, en el cual hace unas semanas la dirección de una escuela de Cava le envía a las familias un informe comunicando sobre posible exposición de los niños que concurren a la escuela a asbesto de unos talleres linderos a la misma. Luego de esta comunicación recibimos algunos llamados telefónicos de algunos pediatras del hospital. Nos pusimos en contacto con otros centros de toxicología a ver si habían tenido estas mismas consultas, y la verdad es que esta circulación había empezado, esta información había empezado a circular y por supuesto estaba generando bastante preocupación, principalmente a las familias que enviaban a sus niños a esa escuela. Una semana después de que se difunde esta información, consulta al consultorio de salud ambiental una niña de 5 años que es derivada por su pediatra de cabecera por posible exposición a asbesto. Se trata de una niña sana, sin antecedentes patológicos de importancia, que concurre a la escuela antes citada. La niña está asintomática, pero por supuesto que la que estaba muy preocupada era la madre. Así que lo que hicimos fue hacer una buena contención verbal, brindar información acerca de la situación que estaba transitando la niña y la escuela en sí, y se explica que no es necesario tomar ninguna conducta inmediata, se dan pautas bien claras de alarma, y la indicación es de seguimiento por el pediatra de cabecera con los controles habituales de salud. La siguiente. Bueno, y a la semana siguiente recibimos otros 2 hermanitos, también que asistían a la misma escuela, una niña de 7 años, un niño de 5, ambos sanos, sin antecedentes patológicos de importancia, también asintomáticos, y la indicación que hicimos fue la misma,
realizar controles habituales por médico de cabecera y eventualmente, si presentaban alguna sintomatología respiratoria, en ese caso exclusivamente uno se plantearía la necesidad de realizar una radiografía de tórax. Muchas gracias, Macarena. Volvemos a darle la palabra a la doctora Analía Ferloni. Acá, digamos, en esta diapositiva lo que queremos es contarles un poquito cuáles son los objetivos del consultorio de salud ambiental, y básicamente es identificar las exposiciones ambientales a las que se encuentra nuestra población, tanto a nivel personal como familiar como comunidad, contribuir al diagnóstico, lo que es la vigilancia y la notificación de eventos relacionados con las exposiciones ambientales y la prevención de enfermedades ambientales. También articular con investigaciones clínicas y poblacionales que evalúan riesgos ambientales para poder lograr los objetivos del consultorio, digamos, es abordado de una manera multidisciplinar. Por ahora somos toxicólogas, como el caso de Macarena, Fabia, o nosotras becas del área de epidemiología, que es una mirada toxicológica y epidemiológica. A través, digamos, de las consultas, nuestra idea es comunicar los resultados, las evaluaciones que se realicen allí, tanto al paciente que viene a consultar, como en el caso de que sea un grupo poblacional que consulta, o digamos, alguna ONG que vaya también a consultarnos, y por otro lado también, como hicimos en este caso, a la médico que nos derivó el paciente. Y en este caso hacer también un seguimiento con el profesional que lo derivó. Respecto a las mediciones, la idea es pensar que incorporar prácticas innovadoras que puedan abordar este tipo de problemáticas. De hecho, ya el laboratorio desarrolló y validó exitosamente una metodología para cuantificar el glifosato en orina. Y bueno, ¿cómo nos pueden llegar los pacientes? Puede ser por una consulta directa, ya sea del paciente o del familiar, como fue en este caso traída por la mamá, que sean derivados pacientes por algún profesional del hospital, o como les decía antes, por algún grupos sociales o poblaciones que estén ya, digamos, preocupados o movilizados por alguna problemática ambiental y quieran venir a consultar. Acá en esta diapositiva les mostramos el instrumento de recolección de datos que estamos utilizando en este momento. Como dice arriba, este instrumento que está en proceso de validación. La idea es poder, a través de una investigación cualitativa, poder ir viendo qué determinantes y qué variables nosotros estamos relevando, cuáles realmente son pertinentes, cuáles no, cuáles necesitan su modificación, y bueno, para poder llegar a un instrumento de mayor sensibilidad y especificidad cuando avancemos en la atención. Bueno, gracias, Analía. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Amparo Sarabi, también del Servicio de Epidemiología. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Amparo Sarabi. Me presento, yo soy pediatra, soy especialista en salud ambiente. Trabajé muchos años en salud ambiental en el Hospital Garrahan y ahora formo parte del equipo de epidemiología. Y lo que quería acá es hacer un recordatorio pequeño, breve, de lo que es el asbesto y la asbestosis principalmente. Todos hemos estudiado en algún momento de la carrera el asbesto, pero como exposición laboral, ¿sí? El asbesto o amianto, que es lo mismo, es un término que se usa para un grupo de minerales fibrosos, ¿sí? Que se clasifican por su forma, digamos, en dos grupos, las fibras serpentinas y las fibras anfíbolas. ¿Qué importancia tiene esto? En realidad, por lo único que lo menciono, es porque las fibras anfíbolas son rectas y son las que producen mayor compromiso pulmonar, ¿sí? Las fibras serpentinas, bueno, como lo dice la palabra, son más curvas, producen menos compromiso pulmonar, solamente por ese motivo. ¿Cómo es la exposición al asbesto? ¿Cómo estamos acostumbrados a conocerlo? La exposición generalmente es laboral, ¿sí? Hay muchos trabajos que tienen exposición laboral, pero lo que es importante, que ahora lo vamos a ir viendo con la legislación, que la exposición laboral ya está regulada. Entonces, la mayoría del personal que se expone al asbesto laboralmente tiene todos los elementos de protección y las medidas que
requieren para no tener enfermedades a largo plazo. La exposición doméstica o la exposición ambiental es la que nos preocupa a nosotros, ¿sí? Especialmente desde el consultorio de salud ambiental. ¿Se escucha? Perdón. Sí, te escucha perfecto. Sí. Perfecto. Las características de las fibras de asbesto por las cuales, digamos, se utilizan tanto o se han utilizado tanto, en realidad es que resisten a los productos químicos y a las altas temperaturas, ¿sí? Entonces, se han utilizado en un montón de fábricas de materiales de construcciones, por ejemplo, en termotanques, en los tanques de agua, en las tejas, en las pastillas de frenos en los autos, solamente como para darles una idea de que están en muchos lados, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bien, ¿cuál es la principal vía de exposición al asbesto? Es la vía respiratoria, ¿sí? También puede ser por vía digestiva, mucho menos frecuente, y por contacto por piel, que generalmente no causa ninguna patología. La mayoría de nosotros conocemos la asbestosis, ¿sí? Como la enfermedad causada por el asbesto, que lo que genera es una inflamación pulmonar crónica y produce una fibrosis difusa. Después está la enfermedad pleural, que es característica de la asbestosis, es casi distintivo, digamos, del diagnóstico del compromiso por asbesto, que puede ser un derrame pleural benigno por asbesto, o se ven placas pleurales, ¿sí? Que en realidad no causan sintomatología generalmente, pero sí se ven, ya sea en un estudio pulmonar, en una filosofía, por ejemplo, o si son en imágenes. Y después están las neoplasias malignas, que es lo que más nos preocupa a todos, como el mesotelioma maligno, ¿sí? Que puede ser pleural o peritoneal, y el cáncer de pulmón. También se han descrito otras enfermedades oncológicas como cáncer de laringe, orofaringe, esófago, pero son menos frecuentes. Otro dato importante para remarcar es que en todas las enfermedades oncológicas que están relacionadas con el asbesto, se hace mucho hincapié en la asociación con el humo de tabaco, ya sea porque la persona fume o porque esté expuesta al humo de tabaco, y esto empeora el pronóstico, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Es que no tiene ningún tratamiento, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la prevención. Y las principales complicaciones son la insuficiencia respiratoria o la malignidad en el caso de las enfermedades oncológicas. Con respecto a la legislación, como para que ustedes conozcan un poquito, el asbesto está prohibido, ¿sí? Está prohibido la producción, el uso, ¿sí? La exportación, y tiene legislación en todo lo que respecte a lo laboral, ¿sí? Más allá de que al ser un carcinógeno, digamos, ya reconocido por la IARC y por la Comunidad Europea, no debería estar nadie expuesto, en lo laboral hay exposición mínima permitida, ¿sí? Está regulado, pero en lo ambiental y en lo doméstico no. Y esto sigue sucediendo porque el principal problema que tenemos es que se fue prohibiendo la producción, el uso, la comercialización, pero lo que ya estaba, ¿sí? Lo que está, por ejemplo, en los tanques de agua, o en los techos, o en las fábricas, es mucho más riesgoso y produce mucho más impacto ambiental por ahí removerlo que dejarlo donde está. Entonces sigue habiendo exposición de esa forma, ¿sí? La siguiente. Y esta, quedó un poquito abajo, pero no hay problema, la pregunta que tenemos hoy en día, ¿sí? Asbesto y pediatría, ¿qué hacemos con esto? En realidad no hay casi bibliografía que hable de asbesto y pediatría, no se han publicado casos, ni agudos ni crónicos, salvo excepciones de algunos mesoteliomas en pacientes pediátricos expuestos en el domicilio, ¿sí? De padres que trabajaban con asbesto. Así que bueno, nuestro planteo principal es es ver cómo seguimos de acá adelante en el consultorio de salud ambiental en una patología que no está reconocida aún y no está planteada en la bibliografía, y que creemos que de confirmarse una exposición, que no es aún el caso de estos pacientes, necesitan un seguimiento y conductas a seguir, ¿sí? Muchas gracias, Amparo. Volvemos a darle la palabra a la doctora Analía Ferloni y a la doctora Silvana Figar. Bueno, acá resumiendo un poquito lo que
lo que fuimos charlando hasta ahora, lo que sabemos, digamos, es que hasta ahora lo que conocíamos es, de la asbestosis es una enfermedad laboral que tiene criterios bien claros, bien definidos en todo lo que tiene que ver con el seguimiento de trabajadores y ser expuestos laboralmente. No es una patología de notificación obligatoria en Argentina, no existen, por lo tanto, circuitos actualmente de notificación, como por ejemplo, lo que nos pasó en este caso, donde tenemos una población que está expuesta ambientalmente a este contaminante, tanto, digamos, el circuito no existe tanto para la exposición ni como para el evento, ¿no? Y creemos que desde lo local, digamos, el hospital y cada centro, es necesario contribuir justamente al armado de redes con todo lo que tiene que ver con los nodos centrales de epidemiología, digamos, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la ciudad, para monitorear justamente estas exposiciones, estos eventos, y poder dar respuesta de una manera integrada a las comunidades que consultan y que empiezan a preocuparse, digamos, por este tipo de exposición. La siguiente. Bueno, me presento, yo soy Silvana Figar, soy médica clínica, también epidemióloga, y contribuyendo a la construcción de este consultorio y estas evaluaciones en salud ambiental, vemos la necesidad de hacer un puente entre lo individual y lo poblacional. Hoy por hoy la epidemiología está acercando herramientas para ello, y lo que mostramos acá simplemente es cómo lo que ocurre a nivel individual, que es esa parte inferior del gráfico, que hay un antecedente biológico, una exposición ambiental posible al asbesto, que va a poder tener una consecuencia a largo plazo, y eso está en proceso de investigación, está influenciado por lo que llamamos determinantes sociales, ambientales, culturales, políticos, y que hoy por hoy en esta presentación de este caso clínico se pusieron en evidencia, porque efectivamente hubo una atención individual, pero de un determinante social que está en investigación, que generó un motivo de consulta que no fue una expresión biológica, no vino por tos, no vino como esperaríamos habitualmente diagnosticar esta enfermedad, sino que viene tal vez en respuesta al efecto que tiene un determinante sociopolítico operando en nuestra sociedad, que genera tensión, angustia, dudas, preocupación. Entonces la respuesta que nosotros creemos que debe hacer de ahora en más el hospital es ampliar un poco esa mirada biológica que tiene, incluir lo biopsicosocial, próxima por favor, y darnos marco entonces en algo que tratamos de mostrar aquí, que es la historia de cómo fuimos evolucionando en nuestra forma de mirar la salud y la enfermedad. Entonces decir que todos los que estamos aquí presentes escuchando este Ateneo y siendo parte de aportar a este tema, estamos en una época donde hoy por hoy es fundamental entender que la enfermedad se aborda desde lo poblacional a lo individual y viceversa, y esta perspectiva se denomina ecoepidemiología, que es el enfoque más sistémico, ¿sí? De que hay niveles sistémicos que se influyen, y entonces las respuestas no se dan solo a nivel del individuo, sino construyendo redes, armando grupos de gestión participativa, de investigación-acción, de forma tal que podamos empezar a entender más preventivamente sobre la experiencia del amianto, qué otras determinantes ambientales en un futuro van a tener que estar siendo prohibidos. Entonces, tal vez ganamos tiempo si armamos un enfoque de redes, y comprendemos que en esta nueva perspectiva, lo que hoy la OMS propone como una sola salud, el One Health Approach, es justamente la inclusión ya no segmentada de los campos, sino como estamos hoy aquí, hablando desde la multidisciplina, desde la toxicología, la epidemiología, la clínica y la pediatría. Y construir esas redes con otras áreas sistémicas, más allá del hospital italiano, dialogar con las áreas de salud ambiental responsables a nivel gobierno, ampliar en las sociedades científicas estos temas, de manera tal, como decíamos, que de forma preventiva ir resolviendo estos problemas no solo en el amianto, sino en lo que motivó este consultorio y esta práctica de evaluación poblacional de salud ambiental, que es que estamos viendo que
hay una necesidad de modificar el abordaje, no ir por el riesgo, sino ir por la epigenética y la producción transgeneracional del daño. Así que bueno, un poco para concluir, agradecer nuevamente esta oportunidad de mostrar todo este camino que hoy nos permite integrarnos para ver si podemos contribuir a soluciones más sistémicas. Damos la palabra, no sé, Flavia, ¿estás ahí? ¿Preguntas? Muchas gracias por la presentación. Invitamos a los participantes si quieren realizar preguntas, comentarios. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Julián. ¿Qué tal? No, muy interesante, una de las familias son pacientes míos, y realmente generó, la mamá es odontóloga, o sea, profesional de la salud, y bueno, estaba sumamente preocupada con esta situación. Pero me parece que en la medida que uno se ponga atento a esto, va a estar surgiendo todo el tiempo, desde la consulta de la familia, o como punto de partida nuestra, instalando este tema en la familia, a qué cosas estar atento y qué cosas preguntarse, y generar un ida y vuelta con la familia que tenemos a cargo. Una pregunta a esta actividad que es nueva en el hospital del consultorio de salud ambiental: ¿cómo se articula, por ejemplo, con un paciente internado, donde uno, a partir del interrogatorio, de la misma patología que tiene el paciente, o digamos, como un hallazgo secundario, o por la patología que justificó la internación, hace necesario un enfoque con esta mirada de ecosistema, de salud ambiental en definitiva? Julián, tu pregunta es muy atinada. Estamos empezando, llevamos 2 semanas de consultorio abierto, y surge fuertemente el concepto de una práctica integrada, como vos decías, paciente, familia, comunidad. Decimos que por ahora estamos en construcción, cada paciente o situación que la comunidad médica hospitalaria observe, vamos a hacer un poco lo que ocurrió en este caso, una construcción conjunta de esos mecanismos para dar respuesta. Como te decía, es un abordaje novedoso, nuevo, multidisciplinar, y eso realmente requiere en el inicio tener ese aprendizaje sobre la praxis, ¿no? Así que desde ya que estamos con la mejor disposición y haremos camino al andar, y creemos realmente que es por ahí. En lo práctico, llámenos, ya sea por nos conocemos, ¿no? Después vemos cómo formalizamos. Sí, claro. Yo, para terminar, y dejo lugar a otras preguntas, por ahí sería interesante, uno en el proceso de atención de pacientes, me centro más en el paciente internado, a partir de herramientas como la historia clínica, uno como pediatra pregunta mucho por maduración, esquemas de vacunas, o sea, tiene una mirada bastante amplia del ecosistema del chico, pero ya nos faltan herramientas para pesquisar situaciones de riesgo ambiental. Entonces, si está la posibilidad, si hay instrumentos desarrollados o cosas que, el listado de preguntas o enfoques que uno pudiera incorporar, por ejemplo, en la historia clínica del ingreso, o al abrir una historia nueva de un paciente que empieza seguimiento en el hospital, me parece que podría ser de mucho valor, porque uno estaría un paso adelante, digamos, incluso haciendo prevención primaria ante la detección de situaciones de riesgo, ¿no? Sí, nosotros, ahí,
digamos, como mostramos en una de las diapositivas, por ahora tenemos un instrumento que armamos, que hay, digamos, disponible de la bibliografía y la experiencia, digamos, en otros lugares del mundo donde hay algunos consultorios de este estilo. Pero bueno, como aclaramos también, está en etapa de validación, la estamos modificando, como si no, medio sobre el andar y haciendo un proceso también ahí de investigación cualitativa para ver realmente si las variables que estamos incluyendo son suficientes, y también, pero bueno, obviamente que eso podemos compartirlo, ponerlo a disposición para que ustedes lo tengan también. Gracias, Analía. Levantó la mano la doctora Flavia Vidal, ¿puede ser? Le damos la palabra. Hola. Ahí está. ¿Cómo están? Yo soy Flavia Vidal, soy de toxicología, muchos ya me conocen. La idea esta que vos decís, Julián, que es buenísima, es lo que estamos trabajando y es lo mismo que, bueno, Analía me sacó la palabra y comentó. La idea es empezar a trabajar en una historia clínica que esté en la historia clínica electrónica. O sea, que por ahí todos tengan acceso en algún momento de poder, digamos, llenar los ítems de la historia clínica de salud ambiental, digamos. Entonces, como para ir encauzando y sabiendo qué es lo que uno tiene que saber para tener datos de esto, de lo que puede estar pasando a nivel domicilio, ambiental, o todo lo que rodea, que puede estar, digamos, haciendo algún efecto en la salud del niño y que uno por ahí nunca lo pensó. Entonces, bueno, es como una guía, tal vez esto el día que lo podamos tener en la historia clínica electrónica, como una guía que uno puede llegar a tener para empezar a pensar, porque aparte es eso, uno tiene que empezar a pensar, lo que antes no hacía. Entonces, bueno, que sea como una guía para ver si hay algo que rodee al niño o a la niña, que esté haciéndole efecto en la salud. Así que bueno, ya tendremos la historia clínica ambiental en el sistema. Muchas gracias, Flavia. En el chat hay una pregunta de cuál tipo de consultas esperan recibir en este consultorio y cómo los pacientes pueden acceder a la consulta. Con respecto a cómo pueden acceder, lo más simple, pues, por ahora, digamos, estamos manejando que pueden venir con derivación o espontáneamente. El paciente, tanto sea por el call center o de forma personal, sacar la consulta. Y después, bueno, iremos viendo también con el flujo de pacientes que tengamos y algunas otras cuestiones, como si eso se mantiene o si lo modificamos, pero por ahora pueden venir tanto derivados como con una interconsulta de algún profesional, o que en realidad no van a notar como interconsulta, sino es una práctica, como decíamos al principio, o directamente la persona quiere sacar un turno y consultar. Sepan que para los profesionales del hospital se encuentran prácticas, ¿sí? No es como consulta, es como práctica. Y entonces ahí, si el profesional evoluciona el pedido de la práctica del hospital, lo que ha hecho la institución es, como estamos diciendo que es un proceso de aprendizaje, se va a dialogar con esas personas que hagan esta pedido de práctica, que son sus médicos clínicos, en caso de adultos, y pediatras en caso de menores, porque cada caso vemos que abre muchas cosas. Entonces tenemos que entender cómo se hace ese puente de que un individuo no es solo su cuerpo biofísico, sino que abre toda esa piedra que pusimos. Entonces, las primeras consultas derivadas de esta manera, o sea, las primeras prácticas derivadas de esta manera, no van a ser a costo de la obra social, porque no está todavía
dentro de lo que consideran las obras sociales y las prepagas como un tema a abordar. Siempre el enfoque fue bien médico reduccionista y, como decíamos, en esta época, en estos paradigmas de enfermedades sistémicas, tenemos que ayudar a evolucionar los efectores de salud, a dar respuesta. Entonces el hospital ha pensado la gratuidad para estos pacientes de los primeros casos. Y eso, como decía Analía, va a ir cambiando en la medida que vayamos entendiendo cómo se da respuesta. Julián. Sí, otra pregunta es cuál es el alcance, digamos, se me ocurre que ante el o por interrogatorio o por presencia de síntomas, es necesario algún trabajo en terreno, en el ámbito de la familia. Entonces, desde la inspección ocular hasta la toma de muestra y el análisis, y digamos, cómo es la interacción con la comunidad, se me ocurre pacientes del interior, o lo contrario, pacientes de zonas cercanas, si esto contempla ir a ver el lugar, ir a tomar muestras, se usan instrumentos que haya disponibles, no sé, bromatología, se me ocurre, o distintos estamentos locales, cómo, más allá de esa pesquisa inicial, cómo se continúa para confirmar, incluso esto puede ser disparador de riesgo de toda la comunidad que está expuesta a esta situación, ¿no? Sí, sí, Julián, un poco lo fuimos comentando en el Ateneo cuando hablé de los circuitos de notificación. La realidad es que todo lo que tiene que ver con salud ambiental, epidemiología ambiental, sobre todo lo que son exposiciones y efectos crónicos, la realidad es que no hay circuitos armados, es algo que también es un desafío y que tenemos que empezar a ver de qué manera lo abordamos, por lo menos. Por lo pronto, en este caso puntual, por ejemplo, que estuvimos contando, nosotros lo que hicimos fue dar aviso, quizás por vías más informales, porque la vía formal no está definida, pero como hacemos con otros casos de epidemiología, que también nos sucede, dimos caso tanto a lo que es la gerencia de epidemiología de Cava, como a la Dirección de Salud Ambiental de Ciudad de Buenos Aires. Que bueno, por el domicilio correspondía dar aviso a esas dos entidades. Y bueno, a partir de ahí también empezamos a averiguar un poco si hay algún otro circuito armado y de qué manera uno puede empezar a notificar este tipo de exposiciones y dar aviso como para hacer abordaje y lo que por ahí, homologándolo lo que uno conocía en lo que era vigilancia de enfermedades agudas e infecciosas, lo que sería un estudio de foco, de brote, ¿no? Sí. Hay la multidisciplina nuevamente, la construcción de redes, el abordaje de la problematización de cada caso y sobre todo empezar a incluir a aquellos que toman decisiones en cómo prevenir, o sea, estas relaciones desde lo individual, asistencial, desde su análisis de brote, que es más investigativo, en salud pública claramente, y hoy la pregunta es que estamos todos, como vemos en este modelo sistémico, haciendo salud pública. El COVID fue algo que nos expresó justamente eso, ¿no? Así que también todo es para empezar a transitar en este nuevo paradigma de la caja china, como se dice en epidemiología. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios, sugerencias. Acá hay otra pregunta en el chat del doctor Guillermo Alonso, que pregunta cómo se realiza un manejo responsable de la información de modo que este tipo de alertas no genere caos. En la población expuesta, hace referencia. Bueno, en este caso puntual, nosotros habíamos recibido la información una semana antes, ya de pediatras que se habían enterado de esta situación. Como la consulta llegó inicialmente a toxicología, lo que hicimos inicialmente fue hablar con otros centros de toxicología, nos enteramos que esto estaba circulando, y la idea siempre es transmitir tranquilidad a la población, no asustarla,
no empezar a hacer estudios diagnósticos que no tengan sentido, y menos si son invasivos, y menos aún si es población pediátrica. Entonces, bueno, hablamos primero con los centros de toxicología, intentamos ponernos de acuerdo, nunca es el 100%, pero la mayor parte nos pusimos de acuerdo en esto. Después ya cuando empezó a través del consultorio de salud ambiental, ya es el abordaje que ustedes estuvieron viendo. Pero siempre tranquilizando a la población, explicando, bueno, que la información que ellos tenían era determinada información, otorgada por realidad o por una escuela, que todavía había otros pasos para seguir, pero que por el momento, tratándose de niños que no estaban expuestos en forma directa, no son trabajadores y que estaban asintomáticos, se tomó esta conducta expectante, se evolucionó la historia clínica para que los médicos de cabecera supieran cuáles eran las conductas que tenían que seguir tomando, y estos pacientes igual tenemos los contactos y dejamos nuestros contactos por si ellos tenían alguna otra inquietud, que se pudieran comunicar vía mail o telefónica con el equipo que los había atendido, insistiendo, para dar tranquilidad. Una de las cosas que no contamos es que la primera niña que vimos con Analía en el consultorio, la mamá no la estaba llevando al colegio desde que vio la nota. Entonces realmente había mucho miedo y había que hacer una contención importante a ese nivel. Y había otra pregunta de abajo. Sí, si se realizó una comunicación con la entidad que emitió la notificación. Por ahí, digamos, agregando a lo que decía Macarena recién, nosotras, como también comenté anteriormente, nosotras también lo que hicimos fue la notificación, por llamarlo de alguna manera, y la información de este caso al ministerio, ¿no? Como para ahí empezar a generar redes, como decía antes, con tanto la gente de epidemiología como el departamento de la Secretaría de Salud Ambiental de Ciudad de Buenos Aires, bueno, también ellos que nos fueran teniendo al tanto de lo que pudiera llegar pasando con este caso. No, con la escuela nosotros no hablamos, en general nosotros cuando, eso ya digamos teóricamente en epidemiología, cuando nosotros tenemos que abordar cualquier situación, cualquier caso de brote, lo que sea, nosotros la comunicación es con la gerencia de epidemiología de Cava, con el distrito de provincia que corresponda, y ellos, digamos, a través de los medios que consideren, hacen el abordaje de salud pública o lo que haya que hacer. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Agregar que sí se circuló un protocolo de cómo es la medición de aire en relación al asbesto. Cómo se mide, con qué periodicidad, dónde, para entender si el aire tiene o no esa. Pero eso ya es salud ambiental propiamente dicha, de mediciones en ambiente. Vamos a decir que esos estudios son los que llevan adelante los organismos oficiales y que se van compartiendo, entiendo, al colegio. Ese es el trabajo que se haría para dar garantías de que se está cuidando lo preventivo, ¿no? Esas son las redes, justamente. Muchas gracias, Silvana. Acá hay una nota que dice: la notificación la emitió una dependencia de Cava. Notificación epidemiológica, no sé qué es notificación para la persona que pregunta. En el caso de las áreas de epidemiología, las notificaciones se emiten por canales formales, que son las vías que tenemos, y también por llamados más rápidos cuando los casos ameritan, los sarampión, o sea, son las vías de notificación de la epidemiología. Si la consulta es por la carta que recibieron los pacientes, es de la dirección de la escuela. No es de Cava, es de la dirección de la escuela. Los pacientes venían con esa nota, sí, efectivamente. ¿Así es? Sí.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, les agradecemos a todas por haber participado y por la presentación y por la introducción, bueno, de este nuevo consultorio. Agradecemos a todos también los participantes y bueno, nos estamos encontrando el próximo martes en el próximo Ateneo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.